González Alcántara, que es obstetra, jefa de unidad de obstetricia del Hospital Fernández. Gracias, Mónica. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y a todos ustedes por venir hoy. Bueno, sí, la doctora Gran, con quien trabajamos en equipo en el Fernández, en la división de obstetricia, me pidió que desarrollara este tema, puntualmente, que son los factores de riesgo para trombosis en la paciente durante el embarazo, parto y puerperio. Como impecablemente ya desarrolló el doctor, el embarazo es un estado protrombótico. De hecho, si bien hay muchas cifras publicadas en la literatura, se calcula que la embarazada tiene 4 a 5 veces más riesgo que una paciente en las mismas condiciones no embarazada, o sea, de la misma edad, de presentar un evento trombótico. Y este riesgo es particularmente elevado en el último trimestre, pero mucho más en el puerperio. En el puerperio, si bien las publicaciones varían en número, pero se calcula que el riesgo aumenta entre 15 y 30 veces. Fíjense acá, como las primeras 3 semanas posparto representan el periodo de máximo riesgo para trombosis. De hecho, se calcula que el 50% de los eventos van a ocurrir en estas primeras 3 semanas, sobre todo en los primeros días del puerperio. De hecho, todos los casos que recuerdo en mi propia casuística ocurrieron dentro de la primera semana del puerperio. ¿Cuál es la incidencia del tromboembolismo en obstetricia? De nuevo, acá las cifras son múltiples, pero se calcula que está entre 0,5 y 2,2 cada 1000 nacimientos. Este dato tomado así no parece tan relevante. La pregunta sería, ¿qué impacto tiene en la mortalidad materna? Nosotros entendemos por mortalidad materna el número de muertes de mujeres por causas relacionadas o agravadas por el embarazo y o su atención, pero no accidentales o incidentales, ¿sí? Y eso se calcula cada 100.000 nacidos vivos. En Estados Unidos la tasa de mortalidad materna es de 17 cada 100.000 nacidos vivos. Para la población actual de Estados Unidos eso representa unas 700 muertes maternas por año. Y ellos tienen mejores estadísticas que nosotros, como es de esperar, y aproximadamente el 9% de estas muertes maternas están relacionadas a tromboembolismo pulmonar. ¿Qué pasa en nuestro país? En Argentina la mortalidad materna es superior, es del orden de 39 por 100.000, puede llegar a ser superior porque puede haber su registro, por supuesto, pero estas son las cifras publicadas por nuestro ministerio. Para el año 2015 esto representó 298 muertes maternas. No tenemos datos de qué porcentaje de estas muertes maternas fueron por TEP, pero si extrapoláramos el porcentaje americano, que si calculamos que la biología puede llegar a ser similar, me permito esa licencia, podríamos decir que entre 27 y 29 mujeres en condición de embarazo, parto, puerperio, mueren por año debido a esta causa. Y esta es una causa, como bien dijo Beatriz, eventualmente prevenible de muerte materna. Más allá de que el embarazo es en sí mismo un estado protrombótico, dentro del embarazo hay una serie de condiciones o factores o situaciones que aumentan aún más ese riesgo que es propio del estado grávido. Hay muchísimos, pero hoy la propuesta era analizar algunos de ellos. En primer lugar, la vía de terminación del embarazo, la obesidad asociada al embarazo, la diabetes y el reposo en cama prolongado. En relación a la vía de terminación, casi toda la literatura coincide en que la cesárea abdominal se asocia a un riesgo aumentado de trombosis en relación al parto vaginal. Este es un dato importante porque, para que ustedes tengan una idea, en nuestro medio, a nivel público, la tasa de cesáreas es del orden del 30%. Y a nivel privado puede llegar al 70% y a veces al 80%. Entonces este es un dato muy importante a tener en cuenta. Y al momento de seleccionar a qué pacientes le vamos a dar tromboprofilaxis, ¿no? Una cosa es a nivel público, otra cosa es a nivel privado y en qué condiciones. Si tomamos la cesárea en general, el odds ratio para trombosis es de aproximadamente 2 para la mayor parte de las publicaciones. Hay una publicación reciente que es un metaanálisis muy extenso de Blondon que da un riesgo bastante más alto, del orden del 3.7, siempre en relación al parto vaginal. Si lo evaluamos en términos de incidencia, también aproximadamente duplica la incidencia de tromboembolismo en la cesárea respecto del parto vaginal.
Es decir, como concepto general nos podemos quedar con la idea de que la cesárea abdominal, sin más análisis, en cesárea abdominal duplica el riesgo de tromboembolismo respecto de la paciente que tuvo un parto vaginal. Ahora bien, si vamos un poquito más profundamente, hay distintos tipos de cesárea. La literatura habla de cesárea de emergencia y cesárea electiva y diferencia estas dos. Por cesárea electiva se entiende aquella cesárea que es programada. Y por cesárea de emergencia, cuando los distintos autores analizan el riesgo asociado de tromboembolismo, se entiende no solo la cesárea realizada frente a una urgencia obstétrica, por ejemplo, un desprendimiento de placenta, una preeclampsia severa, un sufrimiento fetal agudo, sino también toda cesárea que se realiza en una paciente que ya ha desencadenado el trabajo de parto. Por ejemplo, entonces, una cesárea por falta de progresión se incluye dentro de las cesáreas de emergencia al momento de analizar riesgo de tromboembolismo, ¿sí? Sin necesidad de que se trate de una verdadera situación de urgencia de vida. Si ustedes quieren, a largo plazo va a ser una situación de urgencia de vida para el feto, porque una falta de progresión en algún momento va a terminar en un sufrimiento fetal, en un agotamiento materno, etc. Pero este es el concepto. Cesárea de emergencia sería toda cesárea no programada, realizada ya sea en el marco de una urgencia obstétrica o bien en una paciente que ha desencadenado el trabajo de parto y que no puede continuar ese trabajo de parto porque tiene contraindicada la vía vaginal, o bien que ese trabajo de parto se transforma en una cesárea por falta de progresión, por sufrimiento fetal, lo que fuera. Ahora bien, la cesárea de emergencia cuatriplica el riesgo con respecto al parto vaginal y lo duplica con respecto a la cesárea electiva. Por eso también es importante el análisis detallado de si la cesárea realmente fue en el marco de un trabajo de parto avanzado o si fue una cesárea programada. Digo esto de nuevo porque nosotros consideramos que una paciente, por ejemplo, está en trabajo de parto cuando ha superado los 3-4 centímetros de dilatación y tiene una dinámica determinada, ¿sí? O sea, no todo es trabajo de parto. Por lo tanto, en este punto, creo que la opinión del obstetra para definir si realmente la paciente al momento que pasó una cesárea estaba o no en trabajo de parto es importante, ¿sí? Digo con respecto al score de tromboprofilaxis que vayamos a aplicar. Ahora bien, más allá de considerar si la cesárea fue de emergencia o fue electiva, hay otras situaciones periterminación del embarazo que también pueden aumentar el riesgo de trombosis. La hemorragia anteparto, la hemorragia postparto, la infección postparto y el requerimiento transfusional. Por supuesto que la tasa de infección puerperal y de transfusión es mayor en las pacientes que terminaron por cesárea que en las pacientes que terminaron por vía vaginal. ¿De acuerdo? Con respecto a cuál es la pérdida que nosotros consideramos normal en un parto, el volumen que se considera normal es de aproximadamente 300 mililitros para un parto vaginal y esta pérdida se produce en el momento del alumbramiento. Y hasta 500 se consideraría aceptable en un parto. En una cesárea es hasta 1000 mililitros. Con lo cual nosotros empezamos a considerar que la pérdida es exagerada a partir de los 1000 mililitros en una cesárea. No es fácil tampoco valorar la pérdida hemática en una cesárea porque ustedes saben que por más que uno aspire el líquido amniótico, es decir, no todo lo que se junta es sangre, pero bueno, se pueden hacer estimaciones a partir de las gasas y demás. Y por supuesto del estado posterior de la paciente. Todos estos factores aumentan aún más el riesgo inherente a la cesárea misma. Otro elemento que tenemos que analizar en el embarazo y que es cada vez más frecuente y que en parte se considera que es responsable del aumento en la incidencia de tromboembolismo en los últimos años es la obesidad, dado que la obesidad viene aumentando también en todas las poblaciones. Es claro para todos ustedes, y no me voy a detener mucho en esto, que la obesidad en sí misma es un factor de riesgo trombótico y la embarazada, por supuesto, que ya de por sí tiene una situación basal protrombótica, no escapa a esta situación. La paciente obesa embarazada probablemente tenga una movilidad aún más reducida que la obesa no embarazada, pero más allá de esto todos sabemos bien que el tejido adiposo es un tejido metabólicamente muy activo y que produce una serie de adipoquinas que van a ser protrombóticas, proinflamatorias e hipofibrinolíticas, mediando disfunción endotelial y estrés oxidativo, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, bueno, muchísimas más. Y también hay un aumento dentro de estas adipoquinas de la leptina. La leptina no solamente tiene receptores hipotalámicos y está involucrada en la señalización de la saciedad, sino que también a nivel de las plaquetas intervendría en su adhesividad al fibrinógeno.
También las obesas tienen disminuida la adiponectina, que en este caso es una adipoquina antiinflamatoria y antitrombótica, y tienen aumentado el fibrinógeno y el factor 7 con respecto a las demás embarazadas. Es por todo esto que la obesidad en el embarazo, fuera también por supuesto, es un factor de riesgo para trombosis. Para la mayor parte de los autores el riesgo está entre 2 y 4, algunos han publicado riesgos más elevados, pero en realidad cuando hablamos de obesidad tenemos que ser un poco más específicos también y clasificar a las pacientes de acuerdo a su índice de masa corporal, porque no es lo mismo la obesidad mórbida que la obesidad tipo 1 o el sobrepeso. Acá vemos cómo la paciente que tiene sobrepeso o obesidad tipo 1 duplica el riesgo, y la paciente que tiene obesidad tipo 2 y obesidad mórbida, obesidad tipo 3, prácticamente quintuplica el riesgo con respecto al parto vaginal. A la paciente normopeso. La obesidad entonces, tomada en general, podemos decir que duplica el riesgo, pero cuando hablamos de obesidad mórbida tenemos que hacer la salvedad de que en este caso el riesgo puede estar hasta cuatriplicado. Pero un elemento a tener en cuenta es que el descenso de peso se asocia también a una reducción de riesgo. Y en este punto tenemos que tener en cuenta que durante el embarazo, una vez que la paciente se embaraza, está contraindicado el descenso de peso. Todo plan de alimentación que le indiquemos a una embarazada va a ser en todo caso de mantenimiento. O sea, el mínimo incremento de peso que vamos a autorizar en una obesa mórbida es de 7 kilos, pero nunca le vamos a indicar que baje de peso, ni siquiera que mantenga su peso preconcepcional. ¿Por qué? Porque los cuerpos cetónicos atraviesan placenta y se han asociado a trastornos en el neurodesarrollo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el espectro del autismo. Por lo tanto, nunca hay que indicarle a una embarazada que baje de peso, ni siquiera que lo mantenga, aunque sea, para que pese 150 kilos va a necesitar un incremento de 6-7 kilos, que es lo que pesa aproximadamente el feto y los anexos al término, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una paciente obesa y nos da la oportunidad, lo que le tenemos que sugerir para reducir su riesgo es que baje de peso antes de quedar embarazada. En relación a la diabetes y el embarazo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de diabetes y embarazo, en la mayor parte de los casos hablamos de diabetes gestacional. Solo en un 10% de los casos, dado que son mujeres jóvenes, hablamos de diabetes pregestacional. La diabetes pregestacional es toda aquella que ha sido diagnosticada antes del embarazo, tipo 1, tipo 2 o todas sus variedades, o bien toda aquella paciente que ya estando embarazada presente durante el embarazo, y esto es porque no se ha controlado antes, valores de glucemia compatibles con una diabetes mellitus, sobre todo antes de las 20 semanas. El embarazo en sí es un estado prodiabetógeno, ¿sí? Es decir, es un estado de insulinoresistencia fisiológico, aparte de protrombótico. Pero toda paciente que antes de las 20 semanas presente valores en ayunas mayores o iguales a 126 o al acecho mayores o iguales a 200 es considerada pregestacional y no gestacional. Porque ustedes saben que hay un delay aproximadamente de 4 o 5 años entre el debut de la diabetes tipo 2 y el diagnóstico. Y esto, por supuesto, a veces abarca el embarazo. Otra entidad diferente es la diabetes gestacional, que sí es una verdadera intolerancia a los hidratos de carbono que aparece o es diagnosticada por primera vez en el embarazo en curso, ¿sí? En el primer caso se tratarían a veces de pacientes que eran diabéticas pero no lo sabían y se enteraron porque al embarazarse acuden al médico y entonces descubren su diabetes. La diabetes gestacional es por lejos la más frecuentemente asociada al embarazo. Los puntos de corte para su diagnóstico han sido motivo de gran disenso entre la obstetricia y la diabetología en los últimos años. Nosotros seguimos en el hospital y bueno, muchos centros acá en el país lo siguen, otros no, los valores internacionales. Y se diagnostica entonces diabetes gestacional en toda paciente que presente glucemias en ayunas entre 92 y 125 y o glucemias postcarga después de una sobrecarga de 75 gramos a las 2 horas entre 153 y 199. Esos serían los puntos de corte. ¿Y por qué es importante que diferenciemos si la diabetes es gestacional o pregestacional a los fines del riesgo trombótico? Porque la diabetes gestacional no se ha podido asociar a un riesgo francamente aumentado de trombosis, sí la diabetes pregestacional. La diabetes pregestacional al menos duplica el riesgo, pero la diabetes gestacional realmente no lo modifica significativamente. En relación al síndrome metabólico, el principal componente vinculado al aumento de riesgo es la obesidad central, la obesidad visceral, que es sobre lo que ya hablamos antes, y la hiperglucemia también como factor independiente. La hipertrigliceridemia
no pareciera ser un factor de riesgo independiente para trombosis en la embarazada. Durante el embarazo los triglicéridos aumentan, con lo cual es muy difícil diagnosticar hipertrigliceridemia durante el embarazo, ¿sí? Este tipo de riesgos y este tipo de diagnósticos hay que hacerlos idealmente en situación preconcepcional. Pero a la embarazada, dosarle triglicéridos en el último trimestre, por ejemplo, va a ser de poco valor porque no podemos utilizar los mismos puntos de corte que fuera del embarazo. Lo mismo pasa con la insulinoresistencia, LOMA y demás. Son parámetros que en el embarazo, sobre todo en el último trimestre, pierden un poco de valor. Y finalmente vamos a pasar al tema de las indicaciones de reposo en cama. El tema del reposo en cama durante el embarazo viene ya de mediados del siglo XIX. Las viejas escuelas de midwives, de parteras, que eran las que originalmente controlaban las embarazadas, ya consideraban que el reposo era parte del cuidado prenatal habitual en la embarazada. Y a principios del siglo XX, cuando se formalizó el control prenatal, también se incluía el reposo en cama como parte de las indicaciones. Por suerte, esto ha venido cambiando, pero sin embargo, hasta nuestros días persisten algunas indicaciones de reposo en cama, cada vez menos. Las dos más frecuentes causas de indicación de reposo en cama para la embarazada son la ruptura prematura de membranas y la amenaza de parto pretérmino. La amenaza de parto pretérmino es la presencia de contracciones uterinas y dilatación cervical antes de las 37 semanas, y la ruptura prematura de membranas es la disrupción de las membranas corioamnióticas, o sea, de las membranas, pero antes del inicio del trabajo de parto. Puede ser en un embarazo de término o en un embarazo pretérmino. Cuando ocurre en un embarazo pretérmino, muchas veces se le indica a la paciente reposo en cama. Más allá de eso, hoy en día la bibliografía, y fuera sobre todo del evento agudo del diagnóstico y de las primeras 48-72 horas que requieren tratamiento, a veces uteroinhibidor y maduración pulmonar, no ha demostrado que el reposo en cama mejore los resultados perinatales. Con lo cual la tendencia es hacia el abandono de esta conducta. La amenaza de aborto también es una indicación frecuente de reposo prolongado en cama. De nuevo, la evidencia no justifica el reposo en cama en la amenaza de aborto. Una cosa es la reducción de la actividad física y otra cosa es el reposo en cama absoluto, ¿sí? El reposo en cama absoluto no parecería asociarse a beneficios tampoco en la amenaza de aborto. Lo mismo para las metrorragias de la segunda mitad. Una vez superado el episodio agudo, metrorragia de la segunda mitad es aquella paciente que tiene un sangrado después de las 20 semanas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, por una placenta previa, una amenaza de parto pretérmino, a veces se asocia también a algo de metrorragia, y de nuevo el reposo absoluto en estas pacientes no parece mejorar los resultados. La restricción del crecimiento intrauterino, que son aquellos fetos que crecen por debajo de lo que hubiera sido su potencial genético, son fetos que crecen por debajo del percentilo 10, pero aparte tienen alteraciones en la vitalidad fetal para ser considerados restringidos. En estos fetos el reposo absoluto tampoco parece ser un factor crítico en la mejora de los resultados perinatales, sí la reducción de la actividad materna, pero no el reposo absoluto en cama, que son cosas diferentes. El embarazo múltiple y la transferencia embrionaria, que hoy en día es cada vez más frecuente. En ninguna de estas entidades se ha podido demostrar a nivel bibliográfico que el reposo absoluto en cama mejore los resultados. Por eso se está tendiendo, por suerte, a abandonar. A pesar de eso, todavía aproximadamente el 20% de las embarazadas en algún momento de su embarazo van a recibir de su médico tratante indicación de reposo en cama. Pero tenemos que tener en cuenta, cuando indicamos reposo absoluto en cama, que cuando pasan 3 o más días de reposo absoluto en cama, es decir, esa paciente a la que le indicamos hasta orinar en cama en la chata, reposo absoluto, el riesgo de trombosis aumenta significativamente y la incidencia puede llegar a 15 cada 1000 pacientes en estas condiciones. Y esto lo tenemos que considerar los obstetras al momento de indicar reposo absoluto en cama, porque realmente para la mayor parte de las patologías no hay evidencia de que este reposo absoluto mejore los resultados perinatales. Bien, hay muchos otros factores de riesgo en obstetricia asociados a trombosis que yo no voy a desarrollar hoy, pero que bueno, al momento de hacer un score de tromboprofilaxis, por supuesto, hay que tener en cuenta. Y creo que todos los casos, que es lo que yo traté de reflejar en esta breve presentación, la paciente tiene que ser analizada de manera individual y de manera individual e interdisciplinaria. Bueno, eso es todo y muchas gracias.